esto precisamente es la columna del BIL. Los americanos le llaman BIL. Basic Insulation Level. ¿De acuerdo? Entonces, esta columna es clave. Entonces, a nivel del mar, en 220 kilovoltios, los equipos deben soportar 245 y deben soportar un impulso de 1050. Un impulso de 1050. Y al mismo tiempo, uh, acá lo que manda son los conceptos. Me acabo de acordar la pregunta. Harry, ¿cuál era la pregunta que tenías que hacerme y que te dije, por favor, no te olvides? Aquí la tengo, ingeniero. La cadena de aisladores también defiende a los equipos de la subestación de llegada. ¿Por qué? Correcto. Fíjese usted. Yo tengo una torre con su cadena. ¿Ya? Otra torre con su cadena. Son torres, ¿eh? Otra torre con su cadena. Por aquí voy a dibujar la llegada de la subestación. El transformador de potencia. ¿Ya? Bushing. Voy a dibujar un solo bushing. Nada más debería... Bueno, dibujemos los tres, pues. Voy a dibujar el bobinado de alta. Por favor, a leer bastante, ¿ya? Voy a dibujar los tres bobinados. En el lado de alta. Que siempre están en estrella. Y podríamos hablar por qué el bobinado tiene que estar en estrella. Listo. Uno de los conductores sale por acá. ¿Eh? El otro conductor sale por el bushing por acá. Y el tercer conductor sale por acá. Hablemos del tercer conductor. Entonces, tercer conductor. Conductor llega a la torre, a la torre, a la torre, a la torre. ¿Eh? O sea que el conductor vivo está conectado al transformador de potencia. Claro, usted me puede decir, pero en el camino tiene que haber un seccionador para seccionar el conductor. Sí, es verdad. En el camino hay interruptor, pero todos ellos están cerrados. En el momento que está operando la línea, el seccionador, interruptor, todos están cerrados. Y el transformador también. Entonces, vamos a suponer que diseñamos la cadena. ¿Con qué BIL? Ya sabemos diseñar la cadena, ¿verdad? O sea, vamos a diseñar la cadena con un BIL de 1050. ¿Cuál es el significado? Que la cadena esté diseñado con el BIL conforme a norma, porque para 220 tienes que diseñarlo para 1050. Entonces, imagínese lo que decía, ¿verdad? Entonces imagínese que le cae el rayo. Le cae el rayo. Pero nosotros hemos diseñado las cadenas para el BIL de 1050. Todas. 1050. Entonces, cuando cae el rayo sobre el conductor, se provoca un pico de tensión. Un pico de tensión. Y voy a suponer que ese pico de tensión, ese rayo cayó cerca a la subestación. ¿Qué cosa hay en la subestación? El transformador de potencia que usted está mirando. Correcto. Vamos a suponer que este pico de tensión, voy a suponer nada más de 4000. Fíjese, 4000 kilovoltios, cosa que puede ser. Aquí está la torre. Entonces, cuando llega a la primera torre, ese pico de tensión, ¿no es cierto? Se produce un flashover. ¿Por qué? Porque flashover o arco a tierra, a masa, se produce un flashover, se produce un arco directo, contorneo directo. Todos son sinónimos, ¿eh? Del conductor a masa. ¿Por qué? Porque la cadena de aisladores solo defiende
o solo defiende, no permite que haya arcos hasta 1050, porque ese es el bit de diseño. Entonces, el arco pasa y provoca, y sigue pasando el pico de tensión provocado por el rayo, sigue pasando, solo que ya descargó, pero como la velocidad es muy alta, casi la velocidad de la luz, entonces aquí vamos a suponer que pasó 2000. 2000. Llega aquí a la siguiente cadena y debido a que la cadena sigue teniendo 1050, se vuelve a provocar otro arco. Y la onda sigue pasando, pero ya más chata. Vamos a suponer que es 1600. No hay una regla, por si acaso. 1600. Y como sigue siendo mayor que el 1000, entonces se produce otro arco. Y la onda sigue pasando. Y vamos a suponer que pasó 1200. Esa onda de 1200 se va a meter al transformador. Previamente pasa por el interruptor, por el seccionador, etc. Pero la onda de 1200 ahora cayó al principio cayó en el conductor a una cantidad de kilómetros, digamos que son 300 metros cada vano, estamos hablando de 1 kilómetro, ¿verdad? 300 aquí, 300 aquí, 300 aquí, 300 aquí. ¿verdad? 1200 metros, 1 kilómetro, digamos, ¿no? Cayó el rayo. Y esa onda de impulso, ese impulso del rayo llega a la subestación. Entonces ahora la pregunta es, si la onda de impulso provocado por el rayo llega al transformador, pregunto, ¿el transformador se va a malograr? ¿Debiera malograrse o depende de qué? ¿O eso te lleva a pensar que el transformador también qué? ¿Debería qué? ¿El fabricante debería haber hecho qué en el transformador? ¿Qué debiéramos hacer? Debería contar con protecciones similares. Ajá. De tal manera que resista esa onda de impulso y no se malogre. ¿Es verdad? ¿Verdad? Algo debiéramos hacer en el transformador, porque no tiene que quemarse. Su tensión nominal entre fases en ese transformador en el lado de alta es 220 kilovoltios. Pero le va a llegar 1200. Pero usted sabe que 1200 es un impulso. Entonces, nuestro transformador debería soportar el impulso, porque este impulso es solamente un pico de tensión, no es sinusoide, es un pico. Es solamente un impulso que aparece en T igual 0 menos y desaparece en T igual 0 más. Pero en realidad aparece y desaparece en un lapso de tiempo de no más de 50 microsegundos. Por eso es que matemáticamente hablando decimos, es tan rápido que aparece en 0 menos y desaparece en 0 más. Eso es matemática. Y que se parece mucho a la realidad. Por eso que lo real nosotros lo hacemos que se parezca a las funciones matemáticas reales. Y con eso analizamos el tema. Entonces, lo cierto es que sí. Entonces, yo debiera fabricar un transformador cuyo lado de alta también soporte su propio bin. ¿Ve? O sea, los transformadores también se diseñan para que soporten un determinado bin. ¿Cuál bin? El bin que usted ha visto. ¿Cuánto es para 220? ¿Cuánto es para 220? ¿Cuánto es para 220? 1050. Entonces, 1050. Entonces el transformador, cuando le llega una onda de impulso más de 1050, muere. El transformador muere. Muere, definitivamente fallece. Muere por tensión. ¿Qué significa que un equipo muere por tensión? No se incendia, muchachos. ¿eh? No se incendia. No me diga que se incendia. Los equipos solamente se incendian por corriente, por amperios.
que el amperio produce alta temperatura y la alta temperatura produce el incendio. Los equipos solo se incendian por corriente, pero cuando se queman por tensión, no se queman. No se queman, se perfora el aislamiento. Por ejemplo, en el transformador, las espiras se hacen hueco. Usted sabe que las espiras tienen aislamiento. Se hace hueco y se cortocircuitan entre espiras. Solo para ir más allá, se cortocircuita. Usted sabe que el transformador de potencia yo lo puedo representar por una reactancia. Entonces, imagínate, por una reactancia. Ahora imagínate que yo le pongo acá un transformador de corriente. Y yo le pongo acá otro transformador de corriente. Si por acá pasa una corriente I, ¿no es cierto? Por ejemplo, 600 amperios. Pasa una corriente de 600 amperios. Entonces, y este transformador de corriente transforma de 600 a 1. Los dos son idénticos, 600 a 1. ¿Qué significa? Que si yo pongo acá un amperímetro, ¿no es cierto? Y acá hay un circuito conectado, aquí está marcando un amperio, ¿verdad? ¿Verdad? Así es transformador de corriente, pues. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece en ambos lados del transformador de corriente? En ambos lados del transformador de corriente, aquí, yo le pongo acá un comparador. Un comparador, ¿ya? Una laptop, un relé, ya, llámale relé. ¿No es cierto? Un comparador. Vamos a suponer que por acá es la corriente. Corriente I, y por acá también la corriente I. Acá es I1, I2. Acá le voy a poner, acá le voy a poner un interruptor de potencia. Acá le voy a poner otro interruptor de potencia. A ambos lados, interruptor. Listo. Entonces, acá le voy a poner un relé. ¿Cuánto vale en operación normal? Y por acá está pasando 600 amperios, puede ser 400, me interesa. ¿Cuánto vale I1 menos I2? ¿Cuánto vale I1 menos I2? ¿Cuánto vale en operación normal? ¿Cuánto vale? Esta es la corriente I1, 600 amperios. ¿No es cierto? Solo que en el secundario marca 1, pues. Y por acá está pasando, ¿qué corriente? La misma corriente, I2, 600 amperios. ¿Verdad? 600. Está pasando por el transformador, pues. El transformador lo hemos representado por una reactancia. La corriente está pasando por el transformador completo. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces, si yo pongo dos transformadores de corriente, antes y después del bobinado del transformador, y comparo esas dos corrientes son iguales. Y evidentemente la diferencia es 0. Pero cuando ocurre un cortocircuito dentro de las espiras, entonces la corriente que entra, I1, 600 amperios, no es igual a la corriente que sale 600 amperios, ya es otra. La corriente que sale ya es otra. ¿Por qué? Porque ha habido aquí cortocircuito en las espiras. Y entonces la diferencia I1 menos I2 ya no es 0, es diferente de 0. Y cuando eso ocurre, el relé, ¿qué hace? El relé automáticamente manda a abrir los dos interruptores para no seguir malogrando el transformador de potencia. Los dos. A este relé se le llama relé diferencial. Una de las protecciones del transformador de potencia
se llama relé diferencial. Relé diferencial del transformador. Función 86T. Ya hablando de claves. Pero no, es un relé diferencial. Y este relé tenemos que colocar. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, llegó este 1200 kilovoltios pico, le llegó adentro del transformador y quemó las espiras. Quemó 1, 2, 3 espiras, se perforó el aislamiento. Entonces el relé diferencial se da cuenta, porque la corriente que entra es diferente a la corriente que sale, y en consecuencia abren los interruptores. Cuando abren los dos interruptores al mismo tiempo, significa que actuó el relé diferencial. Y cuando actuó el relé diferencial, comienza a rezar. Porque has quemado un transformador de 3, 4 o 5 millones de dólares. Ponte a rezar. Claro, no digo, tú eres el culpable. No estoy diciendo eso. Simplemente pongámonos a rezar. Lo último que puede suceder es que actúe el relé diferencial, que significa que algo grave tiene que haber pasado. Entonces tenemos que defender bien al transformador de potencia, que es lo más caro. Es lo más caro que existe. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo más caro de la subestación es el transformador. Tenemos que defenderlo al transformador, pero como sea. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sigamos con lo nuestro. Llegó la onda y así como está, si hemos hecho fabricar el transformador para un bill de 1050 y como le está llegando una onda de 1200, pobre transformador. Ahí sí se quema el transformador. Pero ¿qué resulta? La ingeniería eléctrica también ha inventado, adicionalmente junto al transformador, colocamos un pararrayos. Eso conectado a tierra directo, en la subestación eléctrica. Todos los transformadores de potencia tienen en su entrada un pararrayos, que lo conectamos directamente al conductor. ¿Cuál es la característica del pararrayos? La característica del pararrayos es descargar. ¿Qué cosa descarga? El pararrayos lo compramos para que tenga una tensión de cebado de un determinado valor. Por ejemplo, de 1400. Por ejemplo, vamos a poner 700. ¿Qué significa? Tensión de descarga. Significa que cuando llega al pararrayos, cualquier pico de tensión mayor a 700, el pararrayos lo corta y lo deja pasar en 700. Es decir, cuando llega a la boca del pararrayos, 1200, cuando llega a la boca del pararrayos, el pico de 1200, que es este caso, está llegando al pararrayos verde, en ese momento descarga por el pararrayos. Y la onda pasa otra vez, porque es muy rápido, la onda pasa. ¿Pero cuánto pasa? 700. Es decir, cuando la onda, cuando actuó el pararrayos, la onda que pasa es así, cortada. ¿A qué valor? Al valor que hemos nosotros diseñado, 700. ¿Ya me entendió? Entonces aquí pasa la onda de 700. ¿Por qué? Porque previamente ha descargado el pararrayos. Ahora sí, eso sí entra al transformador. Pero como el bill es 1050, no hay problema. Solo le hace cosquillas al transformador. A todo esto se llama coordinación del aislamiento. Tiene que haber una coordinación entre el aislamiento, el bill de diseño de la cadena, con el bill del transformador y con la tensión de descarga del pararrayos. ¿Ya me entendió? Por ejemplo, pregunto, en este problema, en esta explicación que te acabo de dar,
yo puedo comprar un pararrayos, por ejemplo, de no 700, 1300, ¿puede ser? Para que descargue 1300. ¿Te parece correcto? No No, 700. no, porque el bill del transformador es 1050. 1050, por lo tanto, como el pararrayos descarga y vuelve la onda a 1300, la corta, le llegó, vamos a suponer, 1800. Le llega a 1800, él lo corta a 1300. Entonces, 1300, no es 700, pasa a 1300. Y como pasó 1300 y el bill del transformador es 1050, se quemó, a pesar de que el pararrayos sí descargó. Sí descargó. Pero hemos comprado un mal pararrayos. No ha habido una perfecta coordinación. La tensión de corte del pararrayos tiene que ser menor que el bill del transformador, ¿o no? ¿O no? Listo. A leer, muchachos, ¿ah? Te he explicado como para, a veces en el trabajo, no sé, somos fregados medio, ¿no? Te voy a explicar como para policía, con el perdón de los policías, ¿no? Te voy a explicar como para policía. ¿Mm? Y esto es lo que me has escuchado. Ahora ponte a leer y la mejor bibliografía está en inglés. Y está escrito esto que te acabo de explicar así, en palabras en español y así, con estos gruesos esquemas. Esto es cómo funciona la coordinación del aislamiento. Elemental. Entonces, supón tú que, ahora viene la respuesta a la pregunta, supón tú que yo diseño el bill de la cadena no para 1050, sino para 5000. Siendo que el rayo provocó un pico de tensión de 4000. Entonces, el bill de la cadena es 5000. Entonces, ¿qué quiere decir? Bill de la cadena es 5000. ¿Eh? Ya. Entonces, como viene la onda de 4000 menor, la onda pasa. No hay arco, no hay descarga, no hay flashover, no hay contorneo directo, no hay contorneo del conductor a masa, nada. Los 4000 pasan. Los 4000 pasan. Los 4000 pasan. Llega el transformador, casi seguro que los puede quemar. Sin hablar de que antes del transformador existe el seccionador de línea, existe el interruptor de potencia, existe un transformador de corriente, un transformador de tensión, etc. Estoy hablando solo del transformador, que es el equipo más caro. Los demás equipos también van a soportar esos 4000. Por lo tanto, es bueno, no es malo, es bueno que haya contorneo, porque el contorneo permite achatar el pico de tensión de rayo provocado por el rayo. Y cuando llega a la subestación, ya llega más chato. Llega más chato. Y por lo tanto el transformador se defiende. Como tiene su chaleco, el pararrayos, que es el primero que da la vida por él, ya el transformador no le pasa nada. Ese es el juego. No es malo. Entonces, es malísimo que si tú tienes una cadena, y tienes una corriente de fuga estimada elevada, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo aumentar el número de aisladores para hacerle la vida imposible a la corriente de fuga. Porque cuando la corriente de fuga es más grande, la longitud de línea de fuga total de la cadena es muy larga, entonces la corriente de fuga tiene que pasar una longitud bien larga y en el camino se puede interrumpir cuando encuentra un camino de uno de los aisladores limpios. Entonces, para minimizar la corriente, yo aumento aumento la longitud de la cadena
con lo cual significa que estoy aumentando la resistencia. Y al aumentar la resistencia, disminuye la corriente de fuga, ¿sí o no? Pero disminuye la corriente de fuga y por lo tanto disminuyen las pérdidas transversales por corriente de fuga, pero estoy haciendo peligrar ante descargas atmosféricas, estoy haciendo peligrar el transformador de potencia. ¿Ya me entendió o no me entendió? Listo, muchachos. A leer. A leer se ha dicho. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando tengo mis cadenas? ¿Qué hacemos? Le ponemos encima de la torre, en las cadenas, ¿no es cierto? En las cadenas. Le ponemos cable de guarda. ¿Ya? Le ponemos cable de guarda. ¿Se cuenta? El conductor va por abajo. Y le ponemos cable de guarda calculado de tal manera, método electrogeométrico, puesto de tal manera que cuando cae el rayo, encuentra el cable de guarda primero. O sea que ese pico de tensión viaja por el cable de guarda, no por el conductor. ¿Eh? O sea, vamos a suponer que ese pico es de 2000. El 1000 es 1050. Es de la cadena. 2000 pico. Y llega a la torre. Este 2000 es prácticamente igual a la tensión en este punto metálico. Entonces, la polaridad es más, menos. Y como el 2000 pico es mayor que el 1050, se produce el flashover. Pero ya no es el flashover del conductor a masa, sino de masa al conductor. ¿Está usted entendiendo eso, por favor? Lo cual provoca una onda viajera por el conductor. También provoca una onda viajera por el conductor. Entonces, pero como el cable de guarda está conectado a la torre y la torre está a tierra, es clave la resistencia puesta a tierra de la torre. Clave. Es clave que la torre esté bien aterrada, por Dios. Es parte de tu trabajo de mantenimiento como buen ingeniero electricista que serás. Y cuando seas jefe de mantenimiento, ingeniero de mantenimiento, gerente de mantenimiento, tú sabes la teoría completa. Y le tirarás un puñete, un cocacho, un llamado de atención, jalado de orejas si tu gente no te obedece, porque no entiende el fenómeno que nosotros sí conocemos. Nosotros sí conocemos este fenómeno. Porque lo hemos leído bastante, que es lo que estoy esperando, que leas bastante, porque hay detalles, ¿verdad? ¿Qué magnitud de temperatura provoca? ¿Qué pasa cuando el ambiente está húmedo? ¿Qué pasa cuando el tiempo está seco? Si algo tiene que ver el porcentaje de humedad relativa del aire, etcétera, 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 etcétera. Entonces se provoca un arco al revés. Llámale contorneo inverso. Back flashover.
¿Te das cuenta? Flashover. ¿De acuerdo? Y esto provoca un arco viajero. Pero ya es un impulso, de acuerdo con la teoría, ese impulso provocado en el conductor ya es un impulso más alargado. Ese impulso de tensión ya es menor y es más alargado en el tiempo. Es decir, ya no dura microsegundos, dura milisegundos. Porque como te dije, la onda de impulso de rayo tiene un orden de magnitud en tiempo de los 50 microsegundos. Microsegundos. Pero esta onda viajera, producto del back flashover que pasa por el conductor, ya es de menor valor, pero más estirado. O sea, tiene una duración, por ejemplo, de los 100 milisegundos. Mili, ya no es micro. Entonces, ya es medio lento. Frente lento. Así se le dice, porque su cresta es más alargada y por lo tanto dura en el tiempo. Y entonces cuando el relé de sobrecorriente, el transformador de corriente lo recibe y el relé de corriente se da cuenta, entonces se le llama sobretensión. ¿Por qué? Porque el pico, siendo la línea de 220 kilovoltios, el pico puede ser, por ejemplo, 260 kilovoltios. Es más chico, es bastante chico, pero por encima de la tensión nominal y puede provocar sobretensión. Claro que provoca sobretensión, porque la tensión máxima del sistema es 245. Pero llegas a 260, entonces se produce una sobretensión y se da cuenta el relé de sobretensión y abre nuevamente el interruptor y la línea sale fuera del servicio. O sea, los back flashover pueden producir salidas de servicio, fuera de servicio, las líneas de transmisión. Cuando el rayo cae sobre el cable de guarda. ¿Ve? Usted tiene que tener clarito estos conceptos. Por favor. Lo digo por enésima vez, ¿no? Permítame buscar algo al respecto. Carambas, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? Ingeniero, disculpe, no se olvide la asistencia. Gracias, Harry. De una vez, ¿ya? Rapidito. Voy a tomar la asistencia, ¿ya? Franco Alca, ¿te encuentras, por favor? Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Franco. Edwin Álvarez, por favor. ¿Sí? Presente, profesor. Muy bien, Edwin. Luis Fernando Anaya, ¿te encuentras? Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Alain Ángeles, por favor. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Alain. 3, Luis Caballero. Presente, ingeniero, buenos días. Moisés Cárdenas. Moisés, ¿no estás? Efraín Castro. Presente, ingeniero. Buenos días. Álvaro Chocos. Presente, ingeniero. Buenos días. Luis Condori. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Luis. Kevin Cuadros. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Luis. Kevin, perdón. Andrés Curi. Presente, ingeniero. Andrés. Buenos días. Buenos días, Andrés. Pascual Jean-Pierre, de la Cruz. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Jean-Pierre. De Lama, si te encuentras, ¿no? Harry. Presente, ingeniero, buenos días. Andrés Flores, buenos días. Andrés Flores. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Elías Girón. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Freddy González Segarra. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Freddy. Alex Wilson Guarniz. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juárez. Jorge Luis Guevara. Guevara Peña, presente, ingeniero. Buen día. Buen día, buen día. Jorge Isael, ¿estás? Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Jorge. Juan Carlos. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Pedro Anthony, ¿estás? Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. David Lizarme, ¿estás? Lizarme presente, buenos días. Buenos días, David. John Alex. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, John. Alex Mariano. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Georgie Walter. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Diego Augusto. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Estefano Sebastián. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Brando Rafael. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Brando. María Isabel, ¿estás? Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, María Isabel. Didier González. Gonzalo. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días, Didier. José Lino. Solano presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, José. Sadie Michael. Buenos días. Amaralina. Okay. Registrar tema y asistencia. Registramos. Me aseguro, pues. Ok, ya la salida la tomo al final de cuentas. Ok. A ver, algo más iba a decir, algo más importante también. Importante, algo más tenía que decir. Las ideas fluyen, pues, ¿no? O sea, en la emoción de explicar. Ok, entonces, ya. Traté de acordarme lo que sigue. Muy bien, ya estamos. Creo que ya estamos. Ahora, por favor, entonces, la cadena tiene que tener un bill de diseño. ¿Qué cosa es el bill de diseño? Es la tensión que puede soportar la cadena. Si sobrepasa la cadena, la tensión en la cadena sobrepasa ese valor, entonces se produce un contorneo directo. Si es que el rayo ha caído sobre el conductor, o se produce un contorneo inverso si es que el rayo ha caído sobre el cable de guarda. Siempre que el pico de tensión provocado por el rayo sobrepase el bill. Si no, no sucede nada. ¿De acuerdo? Ahora, suponga usted, 1050, suponga usted que el rayo provocó un pico de, no 1050, un poco más allá, 1100. 1150. No crea usted necesariamente, podría ser que no, porque está cerca del valor nominal del bill. Hay un valor en el cual sí se produce el contorneo. ¿Ya? Hay un valor en el cual sí se produce el contorneo. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes lo tienen. Por ejemplo, acá nada más. Por ejemplo, este es el catálogo del fabricante La Granja para aisladores de vidrio. Por ejemplo, dentro de ello está lo siguiente. Tensión, por ejemplo, si usted pone para 220 kilovoltios, ¿cuántos aisladores te va a salir más o menos? Más o menos. ¿Cuántos aisladores te va a salir? Ahora vamos a aprender cuánto. Exactamente. Ahora vamos a aprender cuánto exactamente. Pero, ¿cuántos aisladores pones más o menos en 220 kilovoltios? ¿Cuántos? 22 aproximadamente. Sí, a 22, así es. ¿Ya? Y fíjate la columna C y fíjate la columna C nomás, la columna C. Fíjate por el momento la columna C, que acabo de señalarla. Tensión soportada al impulso tipo rayo. 1.2/50. ¿Qué significa eso? Que la cadena de aisladores en la columna C puede soportar un impulso tipo rayo de una onda
1.2 por 50. ¿Qué significa? Que su pico alcanza 1.2 microsegundos y demora en pasar 50 microsegundos. ¿Qué es lo que te dije? ¿Qué es lo que te dije? Muy bien, si tú pones 22 aisladores en la cadena, me voy a la columna C de frente, la cadena puede soportar, ¿de acuerdo? 1565 kilovoltios. ¿Me entiendes? Puede soportar 1565 kilovoltios. Puede soportar 22 aisladores. Ahora, puede soportar tensiones soportadas. Puede soportar, que es diferente a la tensión de contorneo. Ya sabes que es contorneo. ¿Cuál es la tensión de contorneo? ¿Cuál es la tensión de arco? A ver, 22 aisladores. Columna C nuevamente. Oh, perdón. Columna C. Columna C. Columna C. Columna C. 22 aisladores. Columna C. Columna C. ¿Qué cosa es la columna C? Impulso positivo de 1.2 por 50. Entonces, ¿cuál es la tensión que soporta? La tensión que soporta es 1565. ¿Y a qué tensión contornea? En 1710. ¿Ya me entendiste? Nosotros lo vamos a diseñar para la tensión soportada, pero en realidad contornea un poco más arriba. Por ejemplo, esta cadena de 22 aisladores soporta 1565, pero puede contornear y contornea en 1700. O sea, más allá de 1700 se puede perforar la cadena, ojo, la cadena se puede perforar, ¿eh? ¿No ve que le estás aplicando una sobretensión muy elevada? Por ejemplo, 5000 kilovoltios, 4000 kilovoltios. La cadena se puede perforar. ¿Y quién se perfora más rápido? Supongo que el pico de tensión viene por el conductor. ¿Quién se perfora rapidísimo? ¿Cuál de los aisladores se perfora? El primero de abajo, el que está cerca al conductor porque está soportando. Ya tú sabes, altísima tensión, está soportando altísimo nivel o gradiente de potencial campo eléctrico. ¿La entendiste? ¿Ya? Correcto. ¿Qué más dice la norma? Ahora, acá hay otra columna. Ahora ya saben sobre el VILA. Ya sabe contorneo directo, contorneo inverso. A leer. Hay otra columna. Esta. Tensión de soportabilidad normalizada de corta duración a frecuencia industrial. El de acá es VIL. Y solamente es un impulso. Y si hablamos de frecuencias de alta frecuencia, es VIL, pico. En cambio, esta es tensión de soportabilidad. Esta es la tensión que soporta al impulso de rayo. Esta es la soportabilidad de la cadena a frecuencia industrial de corta duración. Sobre tensiones a frecuencia industrial de corta duración. Sobre tensión. Ejemplo. En una torre, tú tienes los 3 cables. En una torre, tú tienes los 3 cables. ¿Verdad? A ver, 9 y 10.
Por ejemplo, supón tú que no hay 3 fases suficientes. Ok, supón tú que uno de los cables se va a tierra. Por ejemplo, este. Cayó a tierra, pobrecito el tipo. ¿Verdad? Se cae a tierra. Falla monofásica a tierra. Falló la grapa. Falló la grapa. Pero las otras 2 fases están allí. ¿Verdad? Este cable, este conductor, el no fallado, ¿no es cierto? Si es que no hubo falla, ¿qué tensión tiene el punto rojo? ¿Qué tensión tiene, por favor? ¿Qué tensión tiene? ¿Qué tensión tiene? Cuando uno dice qué tensión tiene, siempre es respecto a algo, ¿cierto? ¿Ya cuál es la tensión en ese punto? Respecto a tierra, ¿cuánto es? Normalmente en estado estacionario, ¿cuál es la tensión de esa fase respecto a tierra? En estado estacionario, 220 entre raíz de 3. Correcto. Harry, ¿cuánto es 220 entre raíz de 3? Más o menos. ¿Cuánto? ¿127? ¿Sí? Ya, dejémoslo ahí, 127. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando se cae el conductor a tierra, esta fase, se cayó, falla monofásica a tierra. Pregunto, ¿este 127 sigue siendo 127? Kilovoltios respecto a tierra, ¿sigue siendo 127? ¿Ah? ¿Sigue siendo 127? Es que no te acuerdas que en potencia 1 hiciste cálculo de fallas. Y dentro de los cálculos de fallas, una de las fundamentales es, ¿no es cierto?, calcular el cortocircuito monofásico a tierra. Para lo cual necesitas tú dibujar y estimar los circuitos de secuencia. La de secuencia positiva, negativa y 0. Luego, en series, los 3. ¿Te acuerdas o no? En el momento en que en series calculas la corriente de secuencia 0, la corriente de secuencia positiva y la corriente de secuencia negativa. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito? La suma de los 3, debido a que las 3 redes de secuencia están enseriadas. Y calculas la corriente de cortocircuito. Con la corriente de cortocircuito, tú puedes calcular cuál es la tensión en las barras o en cualquier punto del sistema en el momento del cortocircuito. Por ejemplo, en ese punto de la torre. Pregunto, si la tensión es de 127, lo llamas tú 1.0 como 1. Pregunto, ¿cuál es el valor de la sobretensión en la fase no fallada? Si ese valor de tensión nominal vale como 1, ¿cuál es el valor por unidad de la sobretensión provocada por un cortocircuito monofásico a tierra? Lo has hecho en tu curso de potencia 1. Solo que nuestros queridos profesores no quieren hacer entender el concepto. Aquí lo que mandan son los conceptos. En cualquier barra de un sistema, date un ejemplo de 3 barras y hazle los cálculos de cortocircuito. Demórate, pero hazlo. Y entonces en una barra, haz un cortocircuito monofásico a tierra. Determina la tensión en esa barra, en las fases no falladas. Cortocircuito otra barra si quieres.
otra barra cualquiera en ese mismo sistema y determina la tensión en la fase no fallada, pero en otra barra, ¿sabes qué te va a salir? Prácticamente la misma sobretensión. Está en el orden de 1.4 por unidad. O sea, 40% más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Multiplica, por favor, Harry, 127 por 1.4. 127 por 1.4, por favor. Correcto. Digamos 167 o 177. Ya, vamos a ponerle 178. Muy bien. Entonces, cuando el sistema está operando normalmente, la cadena de aisladores en ese punto es 127 kilovoltios, porque está operando normalmente. Las tres fases tienen 127. Las tres, respecto a masa. Pero cuando se cae una de las fases, las otras dos tienen una sobretensión igual. ¿A cuánto? A 178. Más o menos. Habrá que calcular exactamente en nuestro sistema de potencia, con nuestros cálculos en por unidad. Pero está en ese orden de magnitud. Es algo así como cuando yo te digo, oye, ¿cuántos aisladores lleva 220 kilovoltios? Y tú me dices 22, ingeniero. Pero cuando vamos a hacer el cálculo fino, sale 23. O podría ser 24. O podría ser 21. Eso es lo que tenemos que diseñar. Eso es lo que vamos a determinar en un rato más. Pero lo cierto es que cuando tu sistema está operando normalmente, cada una de las fases soporta 127 kilovoltios. Pero cuando una de las fases se va al suelo, entonces en ese punto se provoca 178 kilovoltios. O sea, en 220 kilovoltios. La cadena de aisladores a frecuencia industrial ante fallas de carácter temporal tiene que soportar 178 kilovoltios. No solamente debe soportar 178 kilovoltios, en realidad la tensión máxima podría ser 245 y no 220 kilovoltios. Y si tú multiplicas 245 kilovoltios por 103 por 1.4, ¿cuánto es 245 por 1.4, por favor? Por 1.4. A ver, un momentito. 245 entre raíz de 3 primero. 245 entre raíz de 3. Ponle 142. Ahora a ese 142 multiplícalo por 1.4. Vamos a ponerle 200. O sea, porque hay que suponer que va a llegar a la máxima tensión permisible, que eso está permitido, no hay problema, 245. O sea, para 245, entre raíz de 3, la tensión en ese punto respecto a masa puede llegar a 142 kilovoltios. Y cuando hay falla monofásica a tierra de otra fase, de las otras fases, puede llegar a 200 kilovoltios. O sea, la cadena no tiene por qué soportar los 245 kilovoltios. No. Tiene que soportar 40% adicional por si acaso, si es que ocurre una falla monofásica a tierra en ese punto. Es más, sobretensión temporal no solamente es falla monofásica a tierra, también puede ser Ferranti. Ferranti también es. Si la línea es media o larga, digamos, entonces el factor A vale 0.8. Entonces la tensión puede llegar a 245 entre 0.8. 245 kilovoltios entre raíz de 3, 142.
142 entre 0.8, por favor. 142 entre 0.8. $167. O sea, por 77. Ferranti, 177. Ya, muy bien. Menor que 200. O sea, Ferranti, en ese punto, produce menor tensión que la falla monofásica tierra. Pero si la línea es más larga, de repente Ferranti es mayor. Son fallas a frecuencia industrial. Son fallas a frecuencia industrial y temporales. Entonces mi cadena tiene que soportar 200 kilovoltios. Si es que ocurre, por ejemplo, una falla monofásica tierra de corta duración temporal a frecuencia industrial. Entonces, la norma que dice, acuérdate de los 200 kilovoltios. La norma que dice, oye, el fabricante está obligado, digamos así, a fabricar la cadena de aisladores. Si compramos una cadena que soporte 1050, el fabricante está obligado a fabricar esa misma cadena para que soporte 460 kilovoltios de tensión, de sobretensión a frecuencia industrial. Por ejemplo, falla monofásica a tierra, por ejemplo, sobretensión por Ferranti, o por ejemplo, sobretensión por resonancia. Ya sabes qué es resonancia, porque tú sabes que se producen tensiones mayores por resonancia, porque tú sabes ahora que la línea tiene resistencia, la línea tiene reactancia y la línea tiene capacitancia. Puede haber algún momento en que la línea llegue a resonancia debido a que el aspecto inductivo se anula con el capacitivo, y entonces se supone que la línea se vuelve más o menos resistiva pura, y en ese caso hay resonancia en el sistema. Peor aún, a la llegada del transformador, y el transformador de potencia es una reactancia. Ese transformador podría provocar resonancia en el sistema. Ya sabes qué significa ahora esta siguiente columna, ¿sí? La cadena o el equipo, el transformador de potencia que soporte 1050, tiene que soportar 460 a frecuencia industrial. El de la derecha es impulso, en cambio el de la izquierda es sinusoide. Ya me entendiste. ¿Listo? Ahora sí. Por ejemplo, mira, ve. Por ejemplo, si yo pongo de este fabricante los aisladores, por ejemplo, pongo 22 aisladores. Acá. Pongo 22 aisladores, ¿ya? Con torneo no, el de la columna porque no sería tensiones soportadas. Entonces, si yo pongo 22 aisladores, va a soportar un impulso de rayo de 1565 kilovoltios. Muy bien. Pero también soporta la columna A. Tensión soportada a frecuencia industrial en seco. La columna A. Tensión soportada, los 22 aisladores, en seco. Soportan 22 aisladores de este fabricante, soportan 950 kilovoltios de sobretensión a frecuencia industrial. De sobretensión a frecuencia industrial, en seco.
porque también hay sobretensión a frecuencia industrial bajo lluvia. ¿Ves? O sea, la columna B. O sea, en seco soporta 950, pero bajo lluvia solo soporta 700. ¿Ve? Solo soporta 700 bajo lluvia. ¿Qué quiere decir? Que si la sobretensión provocada por el cortocircuito monofásico a tierra supera 700 cuando está lloviendo, se produce arco. Arco. No es por impulso. Es por sobretensión a frecuencia industrial provocada por sobretensiones temporales, por ejemplo, Ferranti, falla monofásica a tierra o ferroresonancia. Ojalá me hayas entendido. Me he ido más allá de lo que debía explicarte, porque son temas que yo enseño en el curso de diseño de subestaciones eléctricas, que ahí sí le doy detalle. Ojalá alguno se anime para llevar subestaciones eléctricas, que también es diseño, montaje, mantenimiento, vas a participar en todo eso. Alta tensión. Ese es de 10º ciclo, creo, ¿no? Listo, ya está. Ahora sí. A ver, hagamos un calculito. ¿Cómo estamos todavía? Ok. Listo. Ah, caramba. A ver, una mirada rápida al catálogo de este fabricante. ¿Qué hay? Por ejemplo, hay aisladores bajo la norma IEC. Por ejemplo, este aislador, ¿sí? Este aislador que soporta 70 kilonewton mecánicamente hablando. 70 kilonewtons, ¿sí? Y es un aislador 255 y 146. 255 de diámetro y 146 de paso. Pesa 3.4 kilos y la caja lleva 6 aisladores. Y tiene otras características, su línea de fuga. ¿De acuerdo? La parte mecánica tiene 16A, se le llama la unión normalizada, para unirse los aisladores. Soporta en seco, un aislador soporta 70 kilovoltios, uno solo, 70 kilovoltios en seco, en cambio bajo lluvia, 40, solo 40, o sea, ya produce arco. Y un solo aislador soporta 100 kilovoltios de impulso de choque, impulso de rayo. Y cuando lo pones en aceite, lo inmersas en aceite, puede soportar 130 kilovoltios. Puede soportar 130 kilovoltios. Por ejemplo, creo que tengo algo al respecto. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Qué pena. Bueno, vamos a hacer una prueba de descarga por nivel de salina en un aislador, en este caso un aislador. Y vamos a probar una pequeña pulverización con esta niebla. Espera, no es esto. Figurante. Entonces, cuando los aisladores, en este caso el fabricante, dice, cuando tú le aplicas una tensión a un solo aislador, a esta aisladora,
el de 70 kilonewtons, ¿de acuerdo? Al de 70 kilonewtons, tú le aplicas una tensión de impulso, una tensión de 100 kilovoltios, no debería soportarla, mejor dicho. Pero si es más de 100, ya produce descargas o hay arco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Okay. Entonces, eso es lo que significa. Cuando tú pruebas un aislador normal, vulgar, muy silvestre, ¿de acuerdo? A frecuencia industrial, a 70, soporta 70. A frecuencia industrial estoy hablando, frecuencia industrial, a frecuencia industrial, o sea, tensión normalizada. Si yo le aplico a un aislador 10 kilovoltios, 20 kilovoltios, 30 kilovoltios, 40 kilovoltios, no pasa nada hasta 70. Pero si tú pasas de 70, ya produce descargas o arco a un aislador. Y bajo lluvia, apenas a 40. ¿Ya? Esto es lo que queríamos hacer en el laboratorio. Y he hablado con el profesor Yankee. El profesor Yankee les va a hacer esta prueba de laboratorio de los aisladores para los que van a llevar alta tensión. O sea, esto mismo. ¿Ya? Entonces, hay que conocer los aisladores. Estos son aisladores estándar bajo la norma IEC. Bajo la norma IEC. No solamente hay aisladores IEC, aisladores estándar. Por ejemplo, aquí hay hasta 70 kilonewtons, mecánicamente hablando, hasta 70 kilonewtons soportan. Pero acá hay hasta 160 kilonewtons. O sea, mecánicamente, ya tú sabes, el aislador tiene que diseñarse mecánicamente. Este aislador soporta mucho más y evidentemente es mucho más caro. Por ejemplo, hay de 240, mucho más caro todavía, ¿verdad? Mucho más caro. Aisladores anticontaminación, que su característica principal es que tienen mayor longitud de línea de fuga, ¿verdad? Pero mecánicamente, pues, tú puedes pedir para 120, depende de lo que tenga el fabricante, ¿de acuerdo? Aisladores anticontaminación. ¿Cuál es la característica anticontaminación? Que tiene mayor longitud de línea de fuga. Pero también hay aisladores bajo la norma ANSI. Es norma americana. Los americanos aplican única y exclusivamente su propia norma. Norma ANSI, norma americana, que tiene algo de diferencia. Algo de diferencia. Por ejemplo, un aislador estándar para 120 kilonewtons. Por ejemplo, su línea de fuga bajo la norma ANSI es 315. Bajo la norma ANSI, que es de 120. A ver, en IEC 120, en IEC la línea de fuga es 320. Estándar para 120. 120 estándar, acá está, 120 estándar, la de en medio, ¿no? O 120, a ver, 120 estándar, ¿dónde está 120? Acá está, 120, ¿verdad? 120. Su línea de fuga, 315. 315. Pero bajo la norma ANSI, también es igual. ¿Se da cuenta? 315. Es decir, usted tiene que especificar qué tipo de aislador va a comprar y bajo qué norma tiene que ser fabricado. Le aseguro que si usted trabaja en Cerro Verde, en la mina, por ejemplo, Cerro Verde, esa empresa, los propietarios, toda la maquinaria, todo el equipamiento, todo lo que es en electricidad, ellos todo lo diseñan bajo las normas ANSI. Los equipos se compran bajo la norma ANSI. En general, en el Perú trabajamos con la norma IEC. Y hay algunas características que son diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso es lo que he puesto acá, las características de aislador estándar bajo la norma IEC. ¿De acuerdo? Este es del fabricante NGK. Fabricante NGK. Algunas características. El antifog o anticontaminación, balanzoque también del NGK. Estas sus principales características. ¿No? La misma. Bajo la norma ANSI, el fabricante NGK. Aparentemente el fabricante NGK de Japón es muy buen fabricante. Tiene aisladores muy buenos, son de alta calidad, un poco más caros con precio internacional. ¿Ya? Pero nada más.
Son algo más caros, pero son muy buenos aisladores, ¿ya? Pero son los más caros. Aisladores de vidrio del fabricante Cediver que tienen prácticamente las mismas características, ¿de acuerdo? Así que aprender a leer todas estas cosas. Listo, nos ponemos a diseñar. Y esto ya lo sabemos. Por longitud de línea de fuga. Por longitud, empezamos. Vamos a diseñar la línea para 220 kilovoltios, ¿de acuerdo? Por longitud de línea fuga, ya sabemos cuál es la tensión máxima, la longitud de fuga mínima recomendada, ya sabemos, y la densidad relativa del aire. Luego lo divido entre la longitud de fuga del aislador y me sale el número de aisladores. Tengo que escoger de aquí, por ejemplo, esta línea está en zona limpia, vamos a poner 28 milímetros por cada kilovoltio fase tierra, o sea, es una zona de contaminación ligera, y entonces en esa zona de contaminación ligera, ¿verdad? Le pongo 28, tensión máxima es 142 kilovoltios, que viene a ser 245 entre raíz de 3. La densidad relativa del aire se calcula en función a la presión atmosférica y a la temperatura. La temperatura la puedes estimar con esta relación, y la presión atmosférica con la fórmula de Halley, y te salen 18 aisladores. Creo que esto ya lo habíamos hecho. Esos 18 aisladores, multiplicado por el paso, me sale la longitud de la cadena. Y el peso de la cadena, 100 kilos. Son 18 aisladores. Esto tiene efecto en el diseño. No te olvides, especialmente de la estructura. Este es para aislador estándar IEC. ¿De acuerdo? Y esto es a 3.000 metros. Si tú subes a 4.000 metros, siempre con contaminación ligera, pero a 4.000 metros, entonces la longitud de línea de fuga sigue siendo la misma, la tensión máxima sigue siendo la misma, 142 kilovoltios, pero la densidad relativa varía con la altura sobre el nivel del mar. Me sale ahora 0.64. Y me van a salir una longitud de línea de fuga total de 6 metros, que si lo divido entre la longitud de línea de fuga de cada aislador, estándar, me sale 20 aisladores. O sea, una longitud de cadena de 2,95. A 4.000 metros, porque a 3.000 metros me sale 2,63. A 4.000 metros, 2,95. Entonces estoy hablando de 30 centímetros adicionales. Sí, 30 centímetros adicionales, la cadena es más larga. El peso de la cadena es 100 y para 4.000 metros, 110 kilos. Casi no hay diferencia. Podríamos dejarlo allí. Diseñamos la torre entonces para 4.000 y lo ponemos la torre para 3.000, no hay ningún problema. ¿Se da cuenta? Muy bien, pero si tú lo pones en máxima polución a 4.200 metros sobre el nivel del mar, entonces si es máxima polución, ya no tienes que poner 28, tienes que poner 55. Máxima polución. Entonces a 55 tienes que, a máxima polución tienes que poner 55 aquí. A 4.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces la densidad relativa es otra. La temperatura también es otra. Por lo tanto, me sale 12 metros de línea de fuga, que significa 39 aisladores estándar. 39. 39 aisladores estándar. ¿De acuerdo? Porque cada uno tiene 320 milímetros de línea de fuga. Entonces, la longitud de la cadena va a ser ahora 39 por 146, 4 metros. En cambio, antes era 2,63 con aisladores estándar. Ahora va a ser 4 metros. Y el peso de la cadena 215. Esto sí modifica el diseño. Ahora sí, quiere decir que no son las mismas torres en el tramo de gran altura, no son las mismas torres en el tramo de baja contaminación, en la parte baja. No. ¿Se da cuenta? Ojo con todas esas cosas. Usted tiene que tener el concepto claro. ¿De acuerdo? ¿Por qué estamos haciendo todas estas cosas? Por eso hago el ejemplo yo de combinación. ¿De acuerdo? Ahora, si le pongo, son 39 aisladores estándar. ¿Qué pasa si le pongo aisladores anticontaminación? Entonces tiene mayor longitud de línea de fuga. Entonces, en vez de ponerle 320 aquí, lo demás igual, le voy a poner 455. Entonces ya no salen 39, sino 27.
Entonces la longitud de la cadena es 4 metros. Antes era igual. ¿Por qué? Porque el paso de cada uno es el mismo. Pero ahora el peso es de 215, baja a 176. ¿Se da cuenta? Entonces hay que ver cómo nos afecta económicamente. Este aspecto lo hemos visto, solo que ahora lo estoy integrando. Primero tenemos que hacer el diseño por contaminación atmosférica. Conclusión. A ver, ¿cuál vamos a tomar? Vamos a tomar a 3.000 metros, ¿sí? 3.000 creo, o 4.000. A 3.000 metros, 18 aisladores. ¿De acuerdo? 18 aisladores a 3.000 metros. Y a 4.000 metros, 20. 18 y 20. ¿Ya? 18 a 3.000 metros, contaminación ligera. Todo es contaminación ligera. Y 20 aisladores a 4.000 metros. Siempre contaminación ligera. Muy bien. Ahora nos vamos por sobretensiones de impulso. ¿Cuántos aisladores le voy a poner con el BIL de diseño? ¿Cuántos aisladores le voy a poner para cuando aparezca el impulso de rayo? Hasta ahora, no se olvide, solamente voy a colocar 18 aisladores estándar o 20 aisladores. 18 aisladores en 3.000 metros sobre el nivel del mar con contaminación ligera, y a 4.000 metros contaminación ligera voy a poner 20 aisladores. Muy bien. Ahora voy a 3.000 metros. A 3.000 metros. Para ello determino la tensión de contorneo al impulso en la línea. O sea, ¿cuál es la tensión de contorneo? ¿No? A lo cual, ¿cuál es la tensión a la cual el aislador va a contornear? Eso está en función al BIL. 1050. Para 220 kilovoltios corresponde 1050. Calculo la densidad relativa del aire en la forma que ya usted sabe, que depende de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura. Y la desviación estándar, 0.03, al impulso de tipo rayo. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que no contornee? Muy pequeña, ¿no? O sea, es la desviación estándar de la curva, ¿de acuerdo? De contorneo. 0.03, desviación estándar para el impulso tipo rayo. Entonces, el BIL de diseño es este de acá. No es el 1050 dado por la tabla. No, es el BIL que me sale de calcular teniendo en cuenta la altura sobre el nivel del mar, que está metido acá en el delta, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta la desviación estándar para el impulso tipo rayo. Este de acá es un valor constante, 0.03, aceptado por la norma, y la norma dice hay que poner 3%. Y esto depende de la altura sobre el nivel del mar. Por lo tanto, este es el BIL, este de acá es el BIL de diseño en el lugar donde se va a instalar la cadena de aisladores. En cambio, este de acá es el BIL a nivel del mar. Este de acá es el BIL a nivel del mar. Hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar. Menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. O sea, hasta 1.000 metros. Simplemente tomo el 1050. Ese es todo. Pero cuando pasa de 1.000 metros, entonces tengo que corregir por altura, calculando el delta, densidad relativa del aire. De modo que a 3.000 metros, el BIL de diseño tiene que ser 1.595. A 4.000 metros, entonces simplemente corrijo el delta. Nada más. O sea, a 3.000, 1.595. A 4.000 corrijo el delta. Y me sale, por supuesto, un valor mayor de BIL de diseño. BIL de diseño. Muy bien, ahora me voy a los aisladores estándar. ¿Se acuerda la tablita? Este aislador corresponde, de acuerdo con la norma IEC, aisladores estándar. Aquí usted tiene el impulso
tipo rayo. A ver, acá. Ese rectángulo verde lo he extendido aquí. Muy bien. Acá está el impulso. Acá están los aisladores que soportan esos impulsos. Por ejemplo, 10 aisladores soportan 820 de impulso. Entonces, yo quiero que a 3.000 metros sobre el nivel del mar soporte 1.595. 1.595. 1.595. Busco el impulso positivo y negativo. 1.595. 1.595. 1.560 es mayor, 1.500, me quedo aquí, 1.635, porque tiene que ser 1.595. ¿Cuántos aisladores soportan 1.595? Pues me voy al siguiente inmediato superior, 1.635. ¿Cuántos aisladores soportan? 21. O sea, para el diseño, para el build de diseño de 1.595, yo tengo que colocar 21 aisladores para que soporten 1.635 kilovoltios de impulso tipo rayo. Tengo que colocar 21 aisladores. Por contaminación era 18, ¿se acuerda? Entonces ahora tengo que poner 21. No por contaminación, sino por rayo. No por contaminación, sino por rayo. A 4.000 metros, yo tengo que tener un build de diseño de 1.776. 1.776. 1.776. 1.766. 1.766. 1.785. 23 aisladores. ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que poner 21 y aquí he escogido 24. Será por seguridad. ¿Se da cuenta? 1.776. Entonces he escogido mal. 1.776. Como está muy cerca a 1.785, yo me he ido al inmediato superior. Porque está muy cerca, ¿ya? Muy cerca. 1.776 debería ser. Y he escogido algo mayor, ¿ya? Alguito mayor, para irnos a la segura. Entonces, a 3.000 metros coloco 21 y a 4.000 metros 24 aisladores. ¿Se da cuenta? Y esto es aisladores estándar. Aisladores estándar. Aisladores estándar. A 3.000 y a 4.000 metros. Aisladores estándar. O sea que si me voy a aisladores, ¿no es cierto? A ver. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado aquí? ¿No es cierto? ¿Qué hubiera pasado aquí? Este es a 4.000. 20 aisladores. Pero me ha salido a 4.000 24 aisladores, atendiendo al rayo. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido la misma altura, pero alta contaminación? Alta contaminación, porque hemos diseñado nosotros baja contaminación ligera, o sea, le hemos puesto 28 milímetros por kilovoltio, pero si fuera alta contaminación, 55, y le pongo aisladores estándar, me sale 39 aisladores estándar. Y por rayo no cambia nada, porque el rayo sigue siendo, por rayo sigue siendo 21 y 24. Pero por contaminación me sale 39. Tengo que poner 39. Si es que escogí aisladores estándar. Por eso es que en alta contaminación no conviene colocar aisladores estándar, sino que conviene colocar aisladores antifog,
anticontaminación que tienen mayor longitud de línea de fuga cada uno. Y entonces los 39 se pueden convertir en 28 o en 29. De todas maneras, mayor que 21 y 24. Quiere decir que cuando estamos pasando en zonas de alta contaminación, el número de aisladores puede ser definido, y es así, es definido por la contaminación. Cuando estamos pasando por zonas de alta contaminación, el número de aisladores es más grande que lo que me indica los impulsos por tipo rayo. Porque por impulso tipo rayo me ha salido solamente 21 y 24. ¿Sí? O sea, la contaminación, cuando la contaminación fuerte, prácticamente puede decidir el número de aisladores que hay que colocar. Jóvenes, a ver, 21 aisladores soportan 1635 de impulso tipo rayo. 21 aisladores. Y eso es a 3000 metros sobre el nivel del mar. Refiéranse a eso, ¿ya? Perdón. A 3000, sí. A 3000 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Si se malogró uno de los aisladores, si necesitamos cambiar la cadena de aisladores, la vamos a cambiar. Entonces tú le dices, Harry, es el gerente de mantenimiento, le dice a Sabino Guaranga, que en paz descanse, fue mi superintendente, mi técnico sobrestante para mantenimiento en líneas, era mi jefe técnico de mi personal. ¿No? Aprendí mucho de Sabino Guaranga. Él era de La Oroya. ¿Ah? Muy, muy bueno. Yo he trabajado en el mantenimiento de línea de transmisión de potencia del sistema de StarGraph, ¿no? En mis buenos tiempos de juventud, ¿no? Entonces, y Sabino Guaranga era mi ayudante, pues en la zona de Oroya. Y en Carguamayo era Benedicto Canorio, en Carguamayo, ¿no? Yo tenía mis cuadrillas de mantenimiento en Carguamayo, cerca de Junín, más o menos, por esa zona, llegando a Cerro Pasco. Y en Oroya tenía yo a Sabino Guaranga, gente muy, muy buena, de la zona, por supuesto, técnicos de ingenieros de primer nivel, de los cuales en la parte práctica lo aprendí muchísimo, yo de ellos, ¿no? Entonces yo me dediqué a enseñarles teoría. Muy bien. Entonces un día yo le ordeno a Sabino Guaranga, ¿no? Le digo, Sabino, vamos a programar cambiar esta cadena de aisladores en la torre número 34. Lo veo, está roto, el antivibrador está roto, la cadena la vemos desviada y algo raro ahí, anda un chequeo. Y él hace un chequeo con larga vista y me dice, ingeniero, vamos a cambiarlo mejor en la próxima parada. ¿Ok? Programa. Y entonces le digo, anda al almacén y búscate la cadena de aisladores. Son 21 aisladores que tiene. 21 aisladores, vamos a suponer que este es el ejemplo. 21 aisladores. Búscate 21 aisladores estándar, por favor, en el almacén. Para 220 kilovoltios. Ya, ingeniero. Se va al almacén y me dice, regresa al almacén y me dice, ingeniero, no tenemos, ya se acabó. Ya no tenemos aisladores de porcelana. Los 21 ya no lo tenemos. Pero sí he encontrado aislador polimérico de 21 aisladores. Perdón, no 21. Aislador polimérico para 220 kilovoltios. Aislador polimérico de 220 kilovoltios. Yo creo que lo podemos reemplazar, ingeniero. ¿Qué opinas? ¿Aceptas la propuesta de Sabino Guaranga o algo tienes que revisar? ¿Qué tienes que verificar? Como buen ingeniero que eres, ¿lo aceptas al buen técnico? Cambiar una cadena de aisladores, 21 aisladores de 220 kilovoltios, ¿lo aceptas cambiar por el polimérico? Y ningún problema, lo cambias. ¿Lo puedes cambiar? La respuesta es sí y la respuesta es no. Va a depender de qué. ¿De qué depende? ¿Qué vas a hacer como buen ingeniero? ¿Qué tendrías que hacer tú como ingeniero de mantenimiento de líneas? ¿Qué tendrías que hacer para decirle, sí, Sabino, lo cambiamos?
¿Qué es lo que vas a verificar? Las características del aislador polimérico. Correcto. ¿Qué característica vas a verificar la primera? Condición sine qua non. ¿Cómo es posible que te olvides los requerimientos sine qua non? Condición fundamental en la cadena de aisladores, por Dios. ¿Cuál es la primera? Cuando diseñamos los 21 aisladores, que deben tener, ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué deben tener? ¿Qué deben tener, por favor? Esa cadena de 18 aisladores deberá tener obligatoriamente, ¿qué cosa debe tener obligatoriamente esa cadena de aisladores? ¿Qué debe tener obligatoriamente? ¿Qué debe tener obligatoriamente? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe tener? ¿Qué? La cadena total deberá tener 5.481 milímetros de línea de fuga total, que significa colocarle como mínimo 18 aisladores por línea de fuga. Por lo tanto, esta cadena deberá tener por lo menos 5.481 milímetros de línea de fuga. El nuevo aislador polimérico tiene 5.481 milímetros de línea de fuga total. Por lo menos, ¿tiene o no tiene? Tienes que verificar, pues, por Dios. Las líneas de fuga tienen que ser iguales, por lo menos, o mayor. Otro requisito que tienes que confirmar. Otro requisito que debes confirmar. Que ese aislador polimérico que va a reemplazar a la cadena de aisladores, que ya tiene felizmente la longitud de línea de fuga total como mínimo requerida por la misma cadena, ahora el aislador polimérico también debe cumplir el requisito de... ¿Cuál requisito? También el aislador polimérico debe cumplir. ¿Cuál requisito? ¿Cuál requisito? ¿Cuál requisito debe cumplir? Que deberá soportar ¿cuánto? ¿Cuánto debe soportar? 1.635 kilovoltios por impulso tipo rayo. Tengo que mirar su catálogo de ese aislador polimérico, porque hay aisladores poliméricos que soportan menos. O sea, un aislador polimérico sí puede reemplazar a una cadena de aisladores. Y dame un tercer requisito, por favor. ¿Cuál es el tercer requisito? No eléctrico. Requisito no eléctrico. ¿Cuál es el requisito? Que si mecánicamente el aislador de porcelana, la cadena de aisladores que voy a cambiar, soportan en total 120 kilonewtons, este aislador polimérico que lo va a reemplazar también tiene que soportar 120 kilonewtons. Por favor, ¿sí? La práctica 4 la tienen en su correo. Pueden empezar, muchachos, ¿ya? Pueden empezar. Cualquier cosa estoy aquí. ¿Sí?